Gracias por estar un día más aquí en este pequeño espacio y humilde espacio de charlas, de conversaciones en redes sociales. Seguimos la mitad del país en casa, estamos en fase cero, es tiempo de asuntos domésticos y ya se lo he escuchado decir a más de un sociólogo, nos estamos pantallizando, dicen, más que nunca. Las videollamadas han venido para quedarse, están ya como rutina en muchos de los hogares y también tenemos cita obligada con los servicios informativos de las diferentes cadenas. Se han convertido en la mejor forma de conocer al detalle y de seguir también y cumplir la pauta que establece de comportamientos el estado de alarma. Por eso, la charla que os planteamos hoy en De Casa en Casa y sin salir de la mía resulta especialmente interesante. Tenemos invitación para colarnos virtualmente, claro, en casa de uno de los rostros más conocidos de Mediaset. Más de 25 años en sus servicios informativos. Hoy comparte pantalla a este lado, en este momento, con nosotros, Ángeles Blanco. Bienvenida a este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantada de pasar aquí un ratillo y romper con el ocio y la actividad del confinamiento para estar aquí. Gracias por recibirnos. Escritora y periodista al frente, como sabéis, prácticamente todos quienes la conocéis, de los informativos del fin de semana junto a su compañero Pepe Ribaorda. Lo primero que os pregunto a todos es cómo estás tú, cómo están los tuyos de salud, cómo estáis. Pues afortunadamente bien. Y tocando madera porque bueno, este bicho nunca se sabe, pero bueno, la verdad es que en la familia estamos bien. Es verdad que conocemos casos, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? De bueno, amigos y conocidos, padres de amigos, que bueno, al final te toca de alguna manera, ¿no? Pero bueno, lo que es, digamos, la familia más cercana, pues bien, afortunadamente bien. Oye, Ángeles, en la presentación decía yo, escritora y periodista, no sé si quieres que lo coloque al revés, periodista y escritora, pero fíjate, te quiero preguntar si dentro de todo periodista hay un escritor, o déjame que te lo plantee de otra manera. ¿Un periodista es un escritor que resume, que compacta la actualidad? Pues yo creo que sí. Además hay una pregunta que me hacen muy a menudo, ¿no? A raíz también de escribir los libros, ¿no? Y dicen, bueno, es que está como de moda, ¿no? Pues que periodistas o gente que trabajáis en televisión, que al final, digamos que la gente que trabaja en televisión nos meten a todos ahí un poco en el mismo saco, ¿no? Bueno, pues publiquéis y escribéis libros, ¿no? Digo, bueno, es que tampoco tiene mucho mérito, quiero decir. Cuando tú te decides a ser periodista, a estudiar periodismo, desde luego es porque algo de cariño y algo de amor por las letras tienes, ¿no? Si te dedicarías pues a otra cosa. Entonces, desde el momento en el que tú eliges ser periodista es porque ese camino es claro. Y luego es cierto que como periodista, digamos que en comparación con escribir un libro es como escribir en Twitter, ¿no? Escribir tipo tweet, ¿no? Porque es verdad que tiene que ser muy esquemático, muy directo, muy objetivo. Y luego, pues, digamos que das rienda suelta a la imaginación y ya a extenderte realmente en la literatura, pues, escribiendo libros. Pero bueno, no creo que tenga nada de sorprendente. De hecho, la historia está llena de escritores que han sido o que han seguido siendo periodistas, ¿no? Bueno, absolutamente compatible, por tanto, las dos cosas, pero déjame que diga, porque dices tú, nos meten a todos en el mismo saco de la televisión, que Ángeles Blanco no ha escrito un libro de autoayuda ni de cualquier otra cosa que se asocia muchas veces a los presentadores de televisión. Es autora, se publicó el pasado año 2019, de Los dos viajes de Evita en la editorial Esfera y 10 años antes, 2009, de un libro también muy interesante. Luego hablaremos de ellos en concreto, si es un libro de viajes o no. Sáhara, viaje a la sabiduría de las gentes del desierto, que además escribiste y viviste, luego lo contamos, con tu amigo y compañero Giusto Maffeo, periodista italiano, al que yo hace muchos años también conocí en la década de los 90, cuando trabajaba él no se acordará, lógicamente, pero cuando yo trabajaba en Radio 16 en los servicios informativos y conectaba con él algunas veces para que nos diera su visión, sobre todo en aquellos años duros del terrorismo en España, que lo vivíamos y casualmente... No, pues que se acuerde, porque yo, entre otras cosas, tiene muy buena memoria. O sea que preguntaré. Si hablas con él, le mandas un saludo, desde luego. Bueno, decía que luego hablaremos de estos libros en concreto, también como recomendación para este tiempo de estar en casa. Pero quería preguntarte cómo ayuda la Ángeles periodista a la Ángeles escritora y viceversa en tu labor. ¿Cómo la ayuda? Pues, qué pregunta. Fíjate, esta no me la habían hecho nunca. Pues no lo sé. También te digo que cuando me pongo a escribir un libro, casi que me olvido de la Ángeles periodista. Es lo que te decía un poco antes, ¿no? O sea, que es verdad que a la hora de escribir no puedo separar una Ángeles de la otra, ¿no? Pero
Claro, cuando me enfrento a hacer una escaleta o a escribir un informativo, tienes que ser absolutamente fiel a la realidad, ¿no? Claro. Lo más objetiva posible. Luego está el debate de lo que es objetivo y se puede ser objetivo, pero evidentemente ceñirte a lo que es la realidad, ¿no? Claro, la Ángel es escritora, por ejemplo, en este último libro que he escrito, en el que hablaremos de los viajes de Evita, es una novela histórica. Entonces, es verdad que esto me da pie a extenderme, a imaginar como no hago en el periodismo, ¿no? O sea que es cierto que también, al ser una novela histórica, yo tenía muchísimo respeto cuando me ofrecieron escribir un libro y decidí escribir sobre Eva Perón y una novela histórica en concreto. He de decir que me entraron escalofríos porque es un género que me da muchísimo respeto, en el que puedes imaginar, pero en el que los acontecimientos históricos están ahí, ¿no? Y que tienes que intentar ser lo más fiel posible. Lleva una labor de documentación ingente, ¿no? Amplísima, ¿no? Pero bueno, desligarse, escribir, escribes, pero es de una manera completamente distinta. Bueno, pero no tienes una en cada hombro, ¿no? No está la No, escritora aquí, ¿no? Vale. No, soy de Dostoyevsky y Mr. Hyde, no. Están las dos aquí, ¿no? Vale. Está bastante equilibrada, sí. Bueno, voy a volver a tu labor de periodista. Luego avanzaremos por los libros, como te decía. Dime qué ha cambiado en la forma de hacer televisión, qué ha cambiado todo en estos 2 últimos meses y medio que llevamos de confinamiento con la información centrada en la pandemia. ¿Cómo ha cambiado esa forma de hacer tele? Ha cambiado muchísimo. Se están haciendo cosas que hasta ahora eran impensables, ¿no? Es verdad que en otros países este tipo de videollamadas ya se estaba utilizando muy frecuentemente, ¿no? Para hacer entrevistas en los informativos, para conectar con gente, ¿no? Pero aquí en España todavía no. De hecho, se tenía mucho cuidado con esto del examen de la calidad y de no es mejor que mandemos una cámara, que mandemos una unidad móvil, una mochila, porque la calidad es estupenda y claro, entonces se miraba mucho todo esto, ¿no? Pero claro, de repente ha llegado el coronavirus, ¿no? La COVID-19. Y todo eso lo cambia, porque claro, ya no tienes la facilidad de movimiento que tenías, además tienes que mantener las distancias, no puedes meterte en determinados sitios, etcétera, etcétera. Y entonces la tecnología que ya existía, pero que hasta ahora aquí en España en concreto nos resistíamos a utilizar, pues descubrimos que, mira, que qué fácil es de repente tener a epidemiólogos que están ahora mismo en Estados Unidos o alguien que está en China o incluso las conexiones que antes hacíamos con los diferentes corresponsales, ¿no? Que antes pues, nos poníamos más exquisitos, pues ahora decidimos pues que no. Y puedes tener una entrevista con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y afortunadamente, además, la tecnología ya no es lo que era, sino que la calidad que hay ahora mismo con un teléfono móvil es una calidad fantástica. Fíjate, además, el otro día hablaba con una persona y decíamos, se mandó una mochila a hacer una entrevista y había un retardo tremendo, ¿no? Sin embargo, esa misma entrevista, una entrevista parecida por Skype, no tenía apenas retardo, ¿no? Y decíamos, bueno, si al final... Al final nos quedamos con esto. Incluso mejor, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de hacer informativos, ha cambiado radicalmente. Es verdad que luego también, pues fíjate, tenemos por vídeo WhatsApp, ¿no? Que te mandan muchas declaraciones cuando es imposible incluso contactar para hacer la entrevista, ¿no? Y les pasan las preguntas. Ha cambiado muchísimo. Además, las posibilidades que da, la inmediatez que da, es fantástico a la hora de informar, ¿no? Yo te quería preguntar si, lo decía yo al principio, ha venido para quedarse esto de las videollamadas en los hogares. Hay muchos abuelos que han aprendido a manejar para poder hablar y ver a sus nietos, sobre todo las personas mayores, pero si se va a quedar en los informativos o cuando pase todo esto vais a volver a buscar esa calidad de imagen a pesar de que sea menos ágil a lo mejor para conseguir entrevistas. Pues yo creo que se va a quedar. Fíjate, creo que volveremos a utilizar también los medios más tradicionales, los que estábamos utilizando habitualmente, como te digo, las mochilas a las unidades móviles, sí. Pero hay que movilizar, fíjate, muchos recursos también, aparte de tiempo, ¿vale? Y de la posibilidad de llegar a determinados lugares, también hay que movilizar muchísimos recursos, ¿no? Es un poco más hipopótamo, ¿no? Hasta que consigues llegar, ¿no? al destino. Entonces, estoy convencida de que al final será una mezcla, ¿no? Cuando se pueda utilizar los medios que utilizamos por aquello de la calidad 100%, ¿no? que estás pidiendo, pero evidentemente ya no habrá tanto pudor, ¿no? A la hora de utilizar las tecnologías, de poder estar en cualquier sitio y, como digo, con una calidad bastante buena, ¿no? De sonido y de imagen.
Oye, otra de las cosas que ha llegado, ya llevaba tiempo con vosotros en los informativos o llegando a las redacciones, pero ahora quizá con más intensidad son los bulos, las fake news, continuamente. ¿Cómo está la papelera de fake news de la redacción de Telecinco? Está hasta arriba, hasta los topes, tenéis que vaciarla todos los días. Son palitos en la rueda que os ponen en vuestro trabajo porque os hacen perder tiempo al final, ¿no? Sí, la papelera está bastante llena, está a rebosar, ¿eh? Oye, no da abasto la limpieza, la limpias y vuelve a estar llena, ¿no? Mira, las fake news están en las redacciones, están en las redes sociales, están en la vida, están metidas hasta el tuétano. Y es muy complicado a veces incluso detectarlas, ¿no? Por eso nuestra labor ahora es más importante que nunca y nuestro tiempo muchísimas veces ahora tiene que ir precisamente a, a localizar lo que es una noticia falsa y una noticia verdadera. Nosotros nos estamos alimentando mucho, a ver, de las imágenes que están llegando por redes sociales, ¿no? Lo que te decía ahora mismo, claro, tú no puedes tener cámaras en todos los hospitales, en todas las residencias, en todos los puntos. Es imposible, o sea, es imposible, ¿no? Y entonces es verdad que cada uno que tiene un teléfono móvil, cada persona que tiene un teléfono móvil es bueno, pues unos ojos potenciales, ¿no? Son unos ojos que pueden estar ahí para enseñar al mundo lo que está pasando en algunos lugares. Pero claro, luego hay personas que efectivamente utilizan esas posibilidades para intentar colártela. Entonces, la labor que hay que hacer y el tiempo que hay que destinar, que dedicar en las redacciones ahora mismo para saber lo que es verdad y lo que no, es muchísimo. De hecho, yo siempre digo, es preferible no dar una imagen en el informativo del mediodía y darla por la noche para tener ese tiempo de comprobación a de repente lanzarte a la piscina, ¿no? Porque al final todos en alguna ocasión a lo mejor han conseguido colarnos, por poquita que sea, ¿no? Pero a la primera que te cuelan dices, ya no me cuelan más, ¿no? Y es muy complicado, es muy complicado. Pero claro, ¿sabes lo que ocurre? Que esa es la labor de los medios de comunicación que estamos haciendo, que estamos intentando hacer de verdad concienzudamente, pero luego resulta que están las redes sociales, de las que hay muchísima gente que bebe, que se informa en las redes sociales. De hecho, a mí, hace poco, una persona joven, una chica, me dijo, ay, perdona, es que fíjate, te vi hace poco y tal, pero no te había visto, pues es que verás, yo solo me informo por las redes sociales, ¿no? Y dije, Dios, Dios mío. Claro, me entraron ganas de preguntar ya, pero ¿qué perfiles sigues en las redes sociales? Claro. Pues claro, depende de lo que sigas, también estarás mejor informado o peor informado, ¿no? Claro, el problema es que esas fake news que están metidas ahí en las redes sociales y tanta gente que cree y que quiere creer o que se siente identificado con lo que está leyendo en las redes sociales y le parece estupendo, oye, no le vayas a contar otra cosa, ¿no? Claro. Con lo cual es un problema grande el que tenemos con esto, ¿no? Claro, porque yo creo que es más eso último que dices, ¿no? El que lee lo que a él le gusta, finalmente cree que eso es la verdad. Y entonces no sale de ahí y ve a los demás y entonces el periodismo objetivo, que es el que tiene que estar ahí, pues parece que va sufriendo más. Resulta también complicado el equilibrio. Leía en una entrevista tuya que decías, para contar la verdad o una tragedia no hace falta meterse dentro de la herida, algo así venías a decir, ¿no? Es complicado también en este tiempo mantener el equilibrio entre la información que puede resultar más descarnada por la tragedia que estamos viviendo y la posible dulcificación para no hacer demasiado daño al espectador. Es decir, esa es una lucha que tenéis a la hora de editar un informativo, Pepe Ribagorda y tú. Sí, porque, vamos a ver, es el eterno debate, ¿no? Y si hablas con dos personas diferentes, con diferentes sensibilidades, te dirán dos cosas distintas. Claro, nosotros hablamos para una audiencia muy amplia, ¿vale? Para todo el que nos quiera escuchar, en España, incluso ahora gracias a la tecnología fuera de España, ¿no? Claro, si tú coges a dos personas con sensibilidades distintas, te dirán dos cosas diferentes. Te dirán que la misma imagen, por ejemplo, para uno ha sido terrible, aterradora y ¿qué estamos haciendo? Y otro te dirá que no, que es que no hemos enseñado, bueno, pues la glándula, ¿no? Que tal, y que claro, entonces la gente no se hacía la idea realmente de lo que hay ahí, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Es verdad que estamos en televisión y una de las cosas que yo siempre digo es que, claro, si no enseñas lo que está pasando, si la gente no lo ve, no se hace una idea de la realidad. Eso es cierto, ¿vale? Por mucho que se lo puedes verbalizar, se lo puedes contar. Porque claro, una imagen vale más que 1000 palabras, es que es cierto, es cierto. Pero claro, cuidado con esa imagen, porque también las imágenes hay que explicarlas, hay que ponerlas en contexto.
hay que decir lo que significan. Y una vez que tienes esa imagen, claro, no, es que no se ven ataúdes. Sí se han visto ataúdes. Sí se han visto ataúdes, ¿vale? No, es que, verá, tenéis que enseñar todos los ataúdes. Bueno, se han visto imágenes con ataúdes. Ya, pero es que están vacíos. Bueno, pues abrimos el ataúd y entonces vamos a enseñar si realmente están dentro del ataúd, ¿vale? Entonces, claro, ¿dónde pones el límite? Pues yo creo que el límite es muy complicado ponerlo. Pero claro, tienes que informar, tienes que enseñar lo que hay, pero no abres el ataúd para enseñar la cara del muerto. Por ejemplo, estoy haciendo una exageración. Ya, ¿vale? Lo entiendo. Pero claro, tienes que encontrar el equilibrio, efectivamente, entre mostrar lo que está pasando, pero tampoco herir innecesariamente, ¿no? Ya. Porque también detrás de esos ataúdes, disculpa, aquí hablamos de ataúdes, de números, de cifras, Oye, hay familias, ¿eh? Ya, claro. Hay familias. No son números, no son solo números. No son números, son personas. Claro. Precisamente estos días, desde que se ha iniciado la desescalada, no sé si este debate sobre el que voy a reflexionar ahora se está produciendo también en la redacción de informativos. Se produce una reflexión, ¿no? Y aquí en la calle se dice, hombre, deberían ser más duros sacando imágenes para que los jóvenes no se salten el confinamiento, más imágenes de hospitales, más imágenes de sufrimiento. No sé si eso se ha planteado en los últimos días desde que se están viendo algunos comportamientos. Siempre decimos que los menos de sobre todo jóvenes y adolescentes que se saltan las normas del confinamiento. Yo creo que la gente es consciente de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Bueno, ahora los hospitales parece que afortunadamente van recuperando la normalidad, pero se han enseñado imágenes de los pasillos llenos, se han enseñado imágenes de médicos intentando salvar vidas, se han enseñado muchas cosas, sí se han enseñado. Claro, insisto, no hemos enseñado a una persona convulsionando porque a punto de morir. Hay que enseñar esto de verdad. O sea, me pregunto, ¿hay que llegar a este punto? Creo que no. O sea, yo creo que la sociedad española es consciente de lo que ha estado pasando. Es consciente. Pero también es verdad que dices, la juventud. La juventud o la gente mayor. Es verdad que en todo esto hay una... Mira, me hicieron una pregunta en una ocasión. Se publicó algún informe que al principio de todo, de cómo la enfermedad, las muertes, sobre todo, afectaban a la gente mayor, que la gente mayor es la que moría y la gente joven no moría, ¿no? Yeah. Y entonces me dijo una amiga, dice, oye, ¿me habéis contado vosotros esto de que, claro, que es que la gente mayor solo se muere y la gente joven nada, no muere nadie, ¿no? Y claro, digo, pues mira, yo tuve un debate conmigo misma y al final pensé que tampoco era necesario darle mucho bombo a esto para que una parte de la sociedad se considere, bueno, que no va con ella. Ya. Yeah. Porque es verdad que esto se ha publicado y lo contamos, ¿no? Pero hace falta insistir en ello. Claro, los jóvenes tienen también abuelos, tienen padres, ¿no? O sea, tienen que saber lo que hacen. Lo que te quiero decir con eso, que al final me lío, es que, vamos a ver, hemos enseñado las cosas, pero la memoria de la sociedad es muy frágil y es muy débil. Tenemos una memoria así, muy a corto plazo, ¿vale? Yo pensé, con todo lo que estaba pasando al principio, pensé, por ejemplo, que iba a haber mucha más empatía, que la gente iba a cambiar también, ¿no?, su forma de pensar en muchas cosas. Oye, todavía no hemos salido de esta, que estamos dentro de casa. Y no hemos mejorado mucho. Y sin embargo empiezo a ver efectivamente y a escuchar algunas cosas que dices, Jolín, yo sabía que la memoria era frágil, pero no tanto, ¿no? Ya. Te quiero decir que con todo lo que está pasando, muestres más, muestres menos, al final, bueno, espero que todavía la gente no se olvide, pero tenemos muy poquita memoria. Bueno, esperemos, todos estamos diciendo lo mismo, pensando, yo creo, en una utopía que vamos a salir mejores, lo que te decía, y sin embargo demostramos que nos va a costar un poco no volver a lo que éramos antes con esa memoria que tú dices que es así. Vamos a ir pasando poquito a poco a esa fase de literatura y te quiero preguntar, ¿qué te produce más satisfacción? ¿Pensar cuando estás haciendo un informativo en alguien que está en casa, en quienes estamos en casa viendo y siguiendo la información, o pensar en alguien que está leyendo tu libro sentado en su rincón favorito de lectura? Eso dices cuando estoy trabajando, cuando estoy en el informativo, dices. Bueno, o cuando estás luego escribiendo, que si tuviéramos que poner en una balanza las dos cosas. Pues mira, qué diferente.
Pues no lo sé, quizá, a ver, que te vean en televisión es fantástico. Es verdad que llevo 27 años, ¿no? 7. Y llevo mucho tiempo, pero cuando sales y de repente alguien te dice, jo, pues que he estado viendo y yo, qué bien, y lo que contasteis y qué reportaje tan estupendo, ¿no? Y cómo me gustó y lo que aprendí y tal, eso es fantástico, que va más allá de la labor de la presentación, que es la labor también de la edición, ¿no? Y de intentar contar cosas, al margen de las noticias, pero también cosas interesantes que apoyen esas noticias, ¿no? Con lo cual eso está muy bien. Pero claro, que alguien te hable del libro, es que mira, parir un libro cuesta tanto. es, que, es que de verdad es tanta dedicación, tanto esfuerzo, tanto tiempo, que yo te digo una cosa, había momentos en los que decía, Sí, Dios mío, tiro la toalla, no puedo, ¿no? Porque además, sí. si solo te dedicas a escribir, bueno, es más fácil en cuanto también al tiempo y a la concentración, pero cuando tienes tantos frentes abiertos, de repente dices, no llego, no tengo tiempo, ¿no? Se lo quitaba horas de sueño, se me ponía a escribir de madrugada porque no tenía más tiempo, ¿no? Eso Y te iba a además, preguntar si tenías una disciplina de escritura, es decir, siempre de madrugada o era obligada por la rutina que tenías. al final tienes que tener una disciplina porque si no es imposible. Al principio era un poquito más anárquica y me di cuenta de que no, que tenía que ponerme unos horarios y que tenía que ponerme unas costumbres, aunque al final con un niño pequeño también es complicado. Pero bueno, aprovechando parte del tiempo que el peque estaba en el colegio, digo estaba porque ahora como están estudiando, Ya, ya, ya. Ahora está ahí en el colegio, en casa. ahora ya parece que también no hemos normalizado esto de que estudian en casa. Entonces, bueno, el tiempo ese del colegio y luego es verdad que sobre todo por las noches. Sí, por las noches, que también era complicado porque era el momento en el que, claro, pues mi marido llega a casa tarde también de trabajar y entonces, bueno, pues aquí, bueno, vamos a dedicarnos 15 minutos, pero estás pensando, sí, pero tengo que ponerme con el libro, ¿no? Y al final eso, lo del libro y cuando la gente te habla del libro, mira, me pasó una cosa al poco de Dime. publicarse, que fui a una feria de libro y cuando bajo del tren, pues me para un chico y me dice, Ángeles, 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 perdona, perdona, oye. Y entonces pensé que me iba a hablar de los informativos, ¿no? Ya. Y de repente me dice, perdona, esto verás, que nos acabamos de terminar el libro, mi mujer y yo, y enhorabuena, es que nos ha encantado, estamos deseando que escribas otro. Entonces, claro, de repente se podían dar besos. Eran aquellos tiempos, ¿no? Aquellos tiempos, me acerqué, le di un abrazo, le di 2 besos y dije, digo, bueno, me has hecho la mujer más feliz del mundo, ¿no? Claro. Porque, claro, seguramente ya estábamos acostumbrados a que me hablaran de mi labor informativa, ¿no? Pero de repente cuando me paró, se acababa de publicar por esta labor literaria y para decirme que le había encantado, fue como un subidón Qué enorme, ¿no? bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos con esas recomendaciones. Hablamos del más reciente, del trabajo más reciente, 2019, los dos viajes de Evita. Si lo queréis buscar, editorial La Esfera de los Libros, editorial Esfera. En ella nos relatas la vida y de alguna forma la muerte de Evita Perón. Dos viajes, uno en vida y otro en muerte. Un personaje, no sé si decir odiado y querido al mismo tiempo por muchos, levantaba desde luego pasiones, no dejaba indiferente a nadie. ¿A ti ya te había cautivado antes de escribir la novela? ¿Fue ese el motivo de escribirla? Porque era un personaje que ya llevabas dentro interiorizado y que querías contar parte de lo que había pasado con ella. Sí, yo antes de escribir el libro, muchos años antes, yo ya había empezado a leer mucho sobre ella, porque bueno, surge en un viaje a Argentina con unos amigos y unos periodistas argentinos nos explicaron un poco lo que pasó con su cuerpo en un edificio Sí. en concreto, en un edificio horroroso. Y entonces, a partir de ahí dije, cielos, esto es increíble, pues es que esto yo no lo sabía. Y entonces empecé a hablar con gente y me di cuenta de que nadie sabía esta historia, muy poca gente, ¿no? Fuera de Argentina. Y entonces empecé a leer bueno, pues simplemente por curiosidad personal, ¿no? Porque me empezó a entusiasmar ese personaje, ¿no? Y yo llevaba ya digamos, un camino recorrido precisamente por eso, porque había leído mucho sobre ella, investigado sobre ella. Y entonces cuando surge la oportunidad de escribir un nuevo libro con La Esfera, me dijeron, oye, ¿tú tienes algo en mente? Y entonces digo, Dios,
Eva Perón. Y entonces la editora en ese momento se levantó y empezó a dar palmas porque dijo, Dios mío, ¿cuántas veces hemos hablado de que alguien tenía que escribir sobre ese personaje tan magnífico y tan maravilloso y que nadie se había atrevido a novelar, ¿no?, su historia? Y entonces a partir de ahí me puse a escribir. Claro, yo sabía, sobre todo de su muerte, la verdad, porque me había interesado mucho sobre su muerte, ¿no? Y ya me puse a investigar realmente lo que pasó con ella en España. Había leído algo, pero poco, ¿no? Y he de decir que yo estaba entusiasmada con la parte de la muerte y cuando empecé a escribir la parte de Viva y sobre todo sus relaciones aquí con Franco y con Carmen y con Carmencita y todo esto, bueno, era aquello de decir, Dios mío, o sea, no quiero que se acabe. Y además levantaba cualquier libro, buscaba por internet y salían historias, ¿no? Hablaba con gente y salían historias. Entonces, al final me entusiasmé mucho más por ese personaje hasta el punto casi de obsesionarme, ¿no? Sí. Yo iba por la calle, escuchaba a Eva y Dios, Eva, ¿no? Era Eva, tenía todo el tiempo a Eva Perón presente, ¿no? Pero sí, yo era un personaje que me había llamado la atención desde hace muchísimos años. Pero ¿y le cogiste más cariño escribiendo el libro del que ya le tenías antes o al revés? ¿Tuviste momentos también de pasión y de odio en esa obsesión que te creó? Porque me parece haber leído en alguna entrevista tuya que incluso soñabas ya con ella, ¿no? Sí. Pues mira, me ha pasado lo que le está pasando ahora a muchísima gente que lee el libro y que me lo comenta, ¿no? Y es curioso porque digo, estáis teniendo las mismas sensaciones, los mismos sentimientos que tuve yo cuando estaba escribiendo el libro. Yo cuando empiezo a investigar y empiezo a escribir y digo, pero esta tipa, ¿quién se ha creído que, o sea, pero esto qué es, ¿no? O sea, qué carácter ¿no? Pero qué déspota, pero ¿cómo puede ser, no? Y entonces es verdad que al principio, oye, no es que la tuviera manía, pero decía, pues esta tipa es una impresentable, ¿no? Y de repente vas descubriendo también sus problemas, la vida que tuvo, lo que vivió, sus carencias personales y lo que le pasó después, ¿no? De muerta, lo que le pasó al cuerpo. Y al final, oye, acabas aproximándote a ella, acabas entendiendo algunas cosas y al final consigues tener empatía con ella y decir, pobrecilla, ¿no? O sea, pobre. Y le ha pasado también esto a muchos lectores. Y entonces al final es verdad que tengo con ella pues un doble pensamiento, ¿no? Creo que era insoportable, lo sigo manteniendo, pero al mismo tiempo creo que era un escudo también, ¿vale? Ella era mucho más débil de lo que quería aparentar, ¿no? Y lo que decías efectivamente del sueño y de la obsesión que me creó el personaje, al final lo plasmé en el libro, increíblemente conseguí encajarlo porque la historia era realmente rocambolesca, pero una noche, una madrugada me desperté, pues eso, de 3, 4 de la mañana, pegando gritos, ¿no? ¡Eva! Y entonces, claro, pues mi marido, ¿qué pasa? Entonces, Dios mío, Eva, ¿qué pasa con Eva? Y entonces a las 4 de la mañana y me ves contándole la pesadilla, pues no, que resulta que verás que me invitaron a ver su cuerpo porque lo tenían en una sala blanca y entonces ¿quieres venir a ver? Y entonces he ido a ver el cuerpo y entonces le fui a hacer una foto y se levantó y me dio un susto, me quitó la cámara, se hizo un selfie, bueno, una cosa absolutamente delirante, ¿no? Y la acompañé al baño y entonces luego se acostó y tal. Y entonces me dice mi marido, bueno, pues a lo mejor puedes utilizar algo en la novela. Digo, de selfies, de zombies. ¿Qué me estás contando? Oye, y ya... Al final es verdad que sí, que mira, la sala al final la recreé y utilicé algunas de las cosillas. Te iba a preguntar si ya has conseguido dejarla en un cajón, a Evita, de momento, valga la metáfora, pero ya de momento sí te has desprendido de ese personaje, tu cabeza ya sueña con otras cosas. Sí, de vez en cuando, fíjate, de vez en cuando sigo leyendo cosas de ella porque cada vez que, además, la gente que es muy amable, pues cada vez que encuentra algo sobre Eva Perón, te lo envía. Lo antiguo, me lo remite, me lo envía, ¿no? Para decir, oye, no sé si esto lo sabías. Entonces es verdad que es muy difícil desligarse del personaje porque siempre aparecen cosas y ya te digo que además la gente amablemente me las hace llegar y me las leo todas, ¿eh? Con lo cual sigo ahí ligada, pero es verdad que bueno, ahora estoy en otras cosas, en otros personajes, pero bueno, sí, ella sigue ahí presente y además te digo una cosa, formará parte de mi vida, ¿eh? Vale. Suena así muy rimbombante, pero Eva siempre al final formará parte de mí. Bueno, una novela histórica, como decía Ángeles, que va por su 4ª edición, enhorabuena,
cuarta edición ya, si no me equivoco. Lógicamente es una novela histórica, no hace falta que hagamos spoiler porque se sabe lo que se va a contar, pero tú lo has contado de una manera, esa muerte en Argentina, esa salida del cadáver embalsamado que está durante unos años en Italia con otro nombre, que vuelve a España, que luego vuelve a Argentina. Esa historia conforma este libro que os recomendamos, que si no lo tenéis ya en vuestras manos, lo busquéis rápidamente para pasar también estos días en casa de lectura tranquila. Vamos a recuperar también ese otro libro, ese libro de viajes, lo podemos calificar, que escribiste en 2009 con Giusto Maffeo, con este periodista italiano, amigo tuyo también, con el que compartiste tiempo en informativos, también era colaborador vuestro. Sáhara, un viaje a la sabiduría de las gentes del desierto. ¿Qué te enseñaron estas gentes que también te dejó tan marcada? Muchísimo. Nos fuimos un verano entero al Sáhara, con lo que ello conlleva, con el coche cargado de latas y agua, y precisamente para convivir con ellos, ¿no? Y poder contar su historia. Es verdad que Josto ya tenía mucho background porque Josto es un amante del desierto, es un amante del Sáhara, tiene grandísimos amigos allí que pude conocer, que me presentó. Entonces, digamos que llevábamos ya mucho adelantado con esto, ¿no? Y es verdad que un día, saliendo del informativo matinal, por la mañana temprano, pues me dice, oye Ángeles, dice, a ti que te gusta tanto viajar, que te gusta tanto el desierto, conocer gente, dice, oye, a lo mejor cabe la posibilidad de escribir un libro sobre esto y si nos ponemos, y entonces dije, venga, adelante. Y como te decía, cogimos el 4x4, el coche, bajamos hacia allá y conocí a gente maravillosa, a gente pura, a gente no contaminada, a gente feliz con niños felices con un balón, no necesitaban absolutamente nada más. Gente con muchas necesidades, pero que no aparentaban tener necesidades, o sea, tenían necesidades, pero eran tan felices con lo poco que tenían, con una sonrisa permanente, y gente súper agradecida, muy agradecida. Fuimos en ese viaje, vino con nosotros un grandísimo amigo también, Alfonso Morán, que es médico, y vino también precisamente para aprovechar ese viaje y ayudar por si era necesario, ¿no? Y atendió a varias personas. Y no te puedes imaginar las demostraciones de cariño, de agradecimiento. Y además gente, fíjate, pude encontrar gente además cultísima, porque parece que están allí abandonados, pero bueno, pequeños pueblos por allí perdidos. Conocí a un joven que había aprendido varios idiomas como podía, hablando con gente que llegaba, pudo salir, viajar en una ocasión, y se trajo no sé cuántos libros que devoró y que tenía grandísimas capacidades intelectuales y muchísimo conocimiento, ¿no? Muy culto. Y es una gente que te deja en ella. Yo conocí en concreto a Sara, a una mujer, que me acabó regalando su traje de novia y que tengo guardado. Impresionante. Tengo guardado, ¿no? Por agradecimiento por haber pasado por aquí unos días con ella, ¿no? Tengo que contarte, fíjate, que yo hace unos meses tuve la ocasión de entrevistar también a un joven estudiante de cine en España, saharaui. Su familia vive en los campamentos de Tinduf, en Argelia, y cuando empezó la pandemia, cuando empezamos en marzo con todo esta tragedia de la pandemia, su madre, con la que había contactado en la radio donde le hice la entrevista, les puse en contacto, su madre me escribió un WhatsApp después de varios meses, ahora en marzo, para preguntarme cómo estábamos aquí en España, cómo lo estábamos viviendo. Quiere decir que la conexión de decir qué importancia le dan a que nosotros nos preocupemos por ellos y qué bien, ¿no? De hecho, hace unos días estuve hablando en este mismo espacio con él, con Abidin Salek se llama, que está aquí en España pasando la cuarentena y fue una charla entrañable. Son gente grande, gente importante que nos hace aprender. Bueno, quiero preguntarte, no te voy a entretener mucho más porque nos liamos a hablar, ya sabes, esto de los comunicadores hablando, pues nos podemos estar aquí todo el día y tendrás otras cosas que hacer. Oye, de lo que llevamos vivido desde el pasado mes de marzo, dime qué es lo que más te ha marcado, para bien o para mal, y en qué te ha transformado como comunicadora. Es decir, la Ángeles de hoy, mayo del 2020, como comunicadora, periodista,
presentadora de informativos es muy diferente a la de el 1 de marzo o la de febrero de 2020. No lo creo. No lo creo. Es verdad que, vamos a ver, el primer fin de semana que hice el informativo, cuando estalló todo, que se decretó el estado de alarma, estaban los hospitales como estaban, en la redacción de informativos Telecinco, bueno, se diseñó el plan este de prevención en el que pues hemos durante unas semanas, yo estaba sola, luego estaba Pepe, la redacción muy diezmada. O sea, yo recuerdo que ese primer fin de semana que tuve que salir de casa ya en pleno estado de alarma para trabajar, fue realmente duro. Fue tan duro que es verdad que yo soy muy transparente para lo bueno y para lo malo, y entonces se me notan mucho las sensaciones, ¿no? Y las emociones. Entonces, me escribió mucha gente diciendo, te estábamos viendo y es un poco el reflejo de nuestra ansiedad, ¿no? Y de nuestro miedo, porque se te notaba en el gesto y en la cara, ¿no? Esa tristeza, no incomodidad, pero sí miedo, ¿no? Cierto miedo que estábamos atravesando. Y es verdad que me costó disimular la tristeza y el miedo que sentía, ¿no? Y el no saber qué iba a pasar con esto, ¿no? Al final es verdad que como todos nos hemos ido relajando y al final has normalizado determinadas cosas y bueno, pues ya te has acostumbrado a las mascarillas, los guantes durante 13 horas en la redacción, que es complicado, ¿no? Sobre tantas horas con ello trabajar, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado todos y al final, bueno, lo acabas normalizando, ¿no? Entonces, es verdad que esos primeros días sí que a lo mejor sí que noté algún cambio, pero también te digo una cosa, Víctor, que esta historia está siendo terrible, pero hemos vivido muchas historias terribles de diferente tipo, ¿vale? Entonces, ha habido noticias que nos han llegado al corazón y que hemos tenido los atentados del 11 de marzo en Madrid, que me tocaron muy de cerca y que fueron terribles, también trabajar esos días. Con lo cual, bueno, al final es una profesión que vives intensamente y que cada cierto tiempo pues toca una noticia de estas tremendas y terribles que vives como ser humano y como profesional. Déjame que aproveche esto que dices de que vivís intensamente para hablar del trabajo de vuestros compañeros, reporteros de calle que están todos los días también con una intensidad de trabajo. Por si acaso rescatan esta entrevista de redes sociales, vamos a hacerles un guiño a su trabajo que tú conoces muy bien porque así empezaste, como empezamos muchos en la calle, también en la radio, ¿no? Sí, fíjate, no solo un guiño, sino que la gente debería saber y hemos pensado muchas veces incluso en hacer algún reportaje para mostrar las miserias por las que pasan mis compañeros. ¿No? Porque cuando nosotros estamos en casa o estamos en el plató, estamos en la redacción de informativos y estamos ahí bajo el techo y tenemos un baño, ¿vale? Estas cosas que parecen muy simples, claro, yo he hablado con algunos compañeros, hay que ponerse en la piel de ellos que están recorriendo, ellos sí, kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder hacer la información, kilómetros y kilómetros en los que no hay una estación de servicio abierta, en la que no hay restaurantes abiertos, en las que ir al baño es una odisea porque no hay baños, y tengo que decirlo porque es cierto, y ni siquiera para comer. Y se pasan no 8 horas, las que sean necesarias, ¿vale? Visitando hospitales, yendo a las residencias, hablando con familiares, sufriendo de cerca realmente todo lo que está pasando. Y efectivamente ahí están, ¿eh? Y ahí están al pie del cañón. ¿Y cómo les recargáis? ¿Cuál es el secreto para recargarles las pilas? No sé si tenéis algo para enchufarles, especialmente por las noches, para que se recarguen esas baterías, porque, quiero decir, día a día, todos los días en la calle, como tú dices, no solo viendo esos minutos que están delante de la cámara, sino todo el trabajo que hay detrás. Hay no sé, ¿habláis con ellos todos los días para darles un abrazo, aunque sea virtual? Pues mira, los minutos que están delante de la cámara, al final parece que no les pasa nada, porque efectivamente es cuando están de cara al público y esos 30 segundos, 40 segundos o 20 segundos están contando como si las cosas fueran normales, ¿no? Pero efectivamente, hasta que han llegado a ese punto, han hecho esos 30 segundos, ha sido una odisea tremenda, ¿vale? Con todas las dificultades humanas, técnicas y de todo tipo. Enchufarles, te puedo asegurar que se enchufan ellos solos. Es verdad que en la medida de lo posible, si siempre es necesario para todos, cuando hacemos nuestro trabajo, siempre es fantástico que te den una palmada y que te digan, oye, qué bien y que te reconozcan el trabajo. Para ellos todavía más y en una situación como esta, todavía más. Con lo cual, sí que intentamos hacerlo, pero también te digo que
que son unos profesionales como la copa de un pino, que es increíble cómo se levantan de enchufados y cómo se acuestan a la hora que sea y se vuelven a levantar enchufados, y que, no sé, supongo que llevan el periodismo también en la sangre, pero también una capacidad de resistencia digna de alabar. Y la verdad es que son ellos realmente los ojos de lo que está pasando. O sea, que son ellos los que están mostrando. Pues ya está este abrazo virtual, ese guiño para que nos escuchen. Terminamos ya. Solo te quería preguntar que cómo consigues, perteneciendo durante décadas a la familia de Telecinco, mantenerte al margen de la prensa del corazón, y más con el morbo añadido de que estás casada y que tu marido es, vamos a decir, tu principal competidor en audiencia, porque está al frente de noticias de Antena 3. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue ese equilibrio, entendiendo también a vuestros compañeros de la prensa del corazón? Pues mira, ahí hay dos cosas. Lo primero es que, o sea, somos periodistas, no somos nada más. O sea, somos unos humildes periodistas que hacemos nuestro trabajo y que consiste en contar a la gente lo que pasa. Y ya está, no nos dedicamos a otra cosa. Ese es nuestro trabajo, más público que otros trabajos, pero cualquier trabajo es comparable. Es verdad que nosotros salimos por un aparato que se llama televisión y que tiene más repercusión, ¿no? Pero ya está. Con lo cual, eso es nuestro trabajo y no lo perdemos de vista. Y luego, aparte, también está, pues, seguramente el respeto de nuestros compañeros, ¿no? Que también entienden que nosotros, pues, nos dedicamos a lo mismo que ellos, que es que nuestro trabajo es contar noticias, no es otra cosa. Con lo cual, a esto nos dedicamos, y a esto espero que nos sigamos dedicando durante muchísimo tiempo. Una última pregunta. Al terminar tus informativos, ¿te gusta revisarlos? ¿Te gusta verte cada vez que, no verte por disfrutar viéndote, sino por tu capacidad autocrítica, o prefieres ver los de Vicente? Prefiero ver los de Vicente. Bueno, y los de Piqueras también, ¿eh? No, pues fíjate, cuando repaso los informativos en los que yo trabajo, de los que formo parte, es para ver reportajes que se han emitido y que bueno, pues para ver cosas que a lo mejor no he podido ver en directo, ¿no? O para alguna declaración de algún tip, bueno, pues en fin, para ver esos reportajes que emitimos, pero no tanto para verme a mí, porque esto me viene desde de nacimiento, ¿no? Nunca me ha gustado verme, nunca me ha gustado escuchar. Yo me acuerdo cuando hacía pruebas y cuando nos recomendaban en la facultad y en los cursos que hacíamos y tal, ¿no? Pues grábate, te grabas la voz. Y antes de grabarse la voz, porque la grabas la imagen era mucho más complicado. Entonces, grábate la voz y te escuchas y tal. Y yo decía, Dios, qué horror, qué horror. Entonces me tenía que tapar los oídos porque siempre, o sea, no decía, qué horror, no voy a ser capaz, ¿no? Con lo cual, o sea, yo sé que hay gente que disfruta mucho viéndose y me da mucha envidia porque me encantaría, pero yo soy muy autocrítica, además, no sé si demasiado, y me veo y digo, ay, Dios mío, no, esto, ¿por qué haces esto, no? Y seguramente sería bueno porque corregiría muchísimas manías que se cogen con el paso del tiempo, ¿no? Que algunos compañeros me dicen, ¿no te has dado cuenta que haces esto? Dios mío, pues no me di cuenta, pues no me veo. Pero prefiero ver a los demás, prefiero ver a mis compañeros. Me siento mucho más tranquila y relajada. Muy bien. Ángeles Blanco, periodista, escritora, periodista, gracias por acercarnos al día a día, a la realidad de este servicio esencial que es la información, que no ha parado, no ha descansado ni un solo día y que seguís adelante. Como siempre digo, no os puedo dar un abrazo en persona, así que os doy un abrazo aquí a la pantalla. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Espero que hayáis disfrutado escuchando a esta profesional con un bagaje impresionante, con mucha experiencia en televisión, para comunicar, que finalmente es su trabajo, comunicar lo que está pasando de una forma más asequible. Muchísimas gracias, muchos besos, cuidaros y te vemos en Telecinco este finde, ¿vale? Sí, todo va bien, que espero que sí, ahí estaremos el fin de semana como todos los fines de semana, y gracias por este rato, de verdad ha sido un auténtico placer. Gracias. Pues así nos vamos, acaba el fin de semana y nosotros, ya saben, nos vamos con él, pero regresaremos el próximo sábado. Mañana desde las 7 tendrán aquí todas las noticias en el informativo matinal.